Hola y bienvenidos a una nueva edición de Café de CGTN. Los saluda Teng Yin desde Beijing. Hoy queremos hablar de un tema que cruza culturas, generaciones y experiencias personales. Las mujeres con fuerza, pero no solo las que han conseguido grandes éxitos, sino también las que desafían etiquetas, expectativas y miradas. Para ello contamos con diferentes perspectivas. Me acompañan mis colegas, mis queridos colegas, Wen Xian y Daniel Triado. Bienvenidos, gracias por compartir este espacio conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Bueno, comenzamos con una pregunta a los dos. ¿Quién o quiénes les viene a la mente cuando piensan en una mujer poderosa, una mujer con fuerza? Bueno, la primera persona que me viene a la mente seguramente es mi madre. Creo que esto pasa en la mayoría de los casos. Pues siempre digo que es una persona grandiosa porque después de dar la luz a mí, que después de que nací, ella dedica todo su tiempo, toda su energía a cuidarme, a cuidar de la familia. Pues en mi familia funciona de una manera más tradicional. Mi padre es el que se ocupa de los negocios, de ganar dinero, de apoyar a la familia financieramente, y mi madre se encarga de los quehaceres domésticos, de las comidas, de cuidar de mí, a mi padre, pero al mismo tiempo también tiene que ayudarle a hacer los negocios. Así que de esta forma, desde que era muy pequeña hasta que me gradué de la universidad, ella no tenía casi ni tiempo para poder como tratar de su propio asunto, de salir tranquilamente con sus amigas, de perseguir lo que le daba la gana. Pues siempre digo que si no tuviera que hacer esto, de cuidarme, a lo mejor alcanzaría algo mejor, llevaría algún tipo de vida mejor, ¿no? Y bueno, la otra persona que pienso es la directora de una escuela secundaria que se llama Zhang Guimei, es bastante famosa en China, ¿no? Sí, es el pionero en suprimir la brecha, de suprimir la dificultad de la transmisión intergeneracional de la pobreza, porque creó la primera escuela secundaria femenina y totalmente gratuita de China. Y bueno, desde su fundación en el año 2008, un total de más de 2.000 alumnas han llegado a entrar a seguir estudiando en las universidades. Muchas de ellas ahora han llegado a ser como médicas, policías, militares, profesoras también, ¿no? Y la tasa de ingreso a las universidades de la primera categoría de esta escuela siempre se mantiene entre las mejores de la ciudad de Lijiang, de la provincia de Yunnan. Pero esta persona misma, Zhang Guimei, la profesora y también la rectora de la escuela, es una persona que siempre sufre de las enfermedades. Sí. No quiere gastar el dinero en ella misma, ni comprar nueva ropa, ni ir a buscar tratamientos médicos. Sí, en las entrevistas siempre sale vestida de la misma ropa. Del mismo vestido, ¿no? Sí. No es una persona que se cuida mucho de su rostro, porque prefiere usar el dinero en sus alumnas que están viviendo en las zonas más montañosas, más empobrecidas, que a ellos enfrentan dificultad de seguir estudiando por la falta de los ingresos financieros. Y por la opinión tradicional de la zona lejana también. Los padres quizá hace 20 años no querían mandar a sus niñas, hijas a la escuela, y al contrario sí tenían las ganas de mandar a sus hijos a la escuela para poder salir de la montaña y a trabajar en ciudades más grandes, pero para las niñas las querían en casa y trabajar en ese espacio que para ello es lo más adecuado que hacer. Y Dani, ¿cuál es o quiénes piensas? Para empezar, os quiero dar las gracias por haberme invitado a hablar de este tema tan interesante, tan importante y tan necesario. Pero sí conoces muy bien el tema. Lo intento. Sí. Obviamente también quiero hablar de mi madre. Mi madre siempre la describo como una luchadora. Mi madre es obrera, mi padre y mi madre, los dos son
son obreros. Mis abuelos emigraron cuando ella era muy pequeña desde el sur de España hasta el norte, hasta Cataluña. Allí tuvo que adaptarse a una realidad diferente, aprendió un idioma diferente, trabajó desde adolescente. Mis abuelos eran, mi abuelo y mi abuela eran personas muy humildes, pero intentó luchar para salir adelante. Encontró trabajo en una fábrica. Mi madre se levantaba cada día a las 5 de la madrugada para ir a trabajar a una fábrica, para hacer un trabajo muy duro. Y siempre he lamentado que, a pesar de lo mucho que trabajaba y lo mucho que luchó, el sistema le falló. Mi madre, mi tía y todas sus compañeras de trabajo en esa fábrica solo trabajaban mujeres. Esa fábrica cerró por culpa de 2 propietarios hombres que decidieron no seguir con esa fábrica por cuestiones personales y echaron a la calle a todas esas mujeres. Siempre recuerdo con mitad orgullo y mitad pesar. Hay imágenes en televisión española de mi madre, de mi tía, como decía, de todas sus compañeras encerradas en la fábrica reivindicando sus derechos porque sabían que se iban a quedar sin trabajo con 40 años y sin estudios. Sabían que la consecuencia de perder el trabajo iba a ser muy dura y muy difícil para ellas. ¿Esto mi madre, fue cuando? Hace unos 30 años. Yo era muy joven, claro, veía esas cuestiones de forma muy extraña, porque no entendía por qué de repente mi madre, que como decía se levantaba cada día a las 5 de la mañana por cuestiones ajenas a ella, tuvo que perder el trabajo. Hizo pequeños trabajos durante muchísimos años, pequeños, y no pudo jubilarse hasta los 67 años. Por eso siempre he dicho que el sistema falló a mi madre. Y por eso la considero una luchadora. Mi madre no ha tenido una vida fácil, pero hemos salido adelante. Sí. Y de hecho, cuando por culpa de la crisis el que perdió el trabajo en España fui yo, en 2010, cuando muchísima gente en España perdió el trabajo por culpa de la crisis económica, la persona que más me entendió y más me apoyó fue mi madre, porque vivió una situación similar, el haber tenido que perder el trabajo por cuestiones ajenas, circunstancias ajenas a lo que vales o a lo que te esfuerzas. Por eso, como Wei Shen, como vosotras, entiendo, cuando se me pregunta a una mujer con fuerza, siempre pienso en mi madre. Bueno, para mí también pienso en mi madre, en primer lugar, porque pues, ella, al contrario de la familia de Wen Xian, mi mamá es muy rebelde, tiene 2 hermanas y 2 hermanos, pero ella es la más rebelde de la casa. Desde pequeña ella siempre quiere lo mejor para ella misma y luchó con sus hermanos para conseguir ya sea juguetes o recursos en la escuela. Y en mi familia, ella y mi padre y yo, ella siempre está ocupada por su trabajo, por su profesión, siempre le da la gana de ir a la oficina en vez de quedarse en casa haciendo las tareas. Entonces en mi casa cocina mi papá, hacen los deberes mi papá y me cuida mi papá. Pero cuando era pequeña no le entendía, pues siempre los niños le tenían a sus madres cuidándoles a ellos, pero ahora que estoy más grande cada vez la entiendo mejor. Pues ella lo que ella quiere es una carrera profesional para ella misma y gracias al apoyo de su familia, de sus padres, de sus hermanos, ella ha podido desarrollar y tener una profesión que ella se siente orgullosa y es un ejemplo para mí también en la vida que hoy estoy viviendo. Pero me interesa saber si en una familia tradicional como la de Wen Xian, desde pequeña, ¿escuchabas o no las frases que quizá a la gente mayor les gusta decir a las niñas? Una niña no debe hacer esto, las niñas deberían de hacer otra cosa. ¿Hay alguna frase que escuchabas frecuentemente y se
convirtió quizás en una guía para ti, ¿o no hay? Bueno, aunque mi familia funciona de una manera más tradicional, pero yo no era tan obediente. Cuando era muy pequeña, era una chica muy rebelde. Hacía todo a lo contrario de lo que decían mis padres. Y bueno, porque jugaba con los amigos vecinos y muchos de ellos son chicos. Por eso cada día, si no había clases, salíamos al parque a subir a las montañas, a subir a los árboles, a correr como una locura. Por eso mis padres siempre me decían que yo no parecía una chica, sino más un chico. Aún así no me decían cosas como no deberías hacer esto, deberías hacer cosas más chicas, debería hacer cosas como tal, pero ellos no. Ellos me dejaban con suficiente espacio, con suficiente libertad para que pueda como vivir una infancia más feliz. Pero bueno, sí me daban consejos como debería, cómo protegerme si quería ir a jugar por las calles, porque vivía con mis padres en la ciudad de Xiamen, es una ciudad costera, sí. Hace mucho sol, los rayos ultravioletas son muy fuertes. No llevaba camiseta de manga larga, no llevaba las gafas, los sombreros, ni la crema para contraer el sol. Por eso el tono de mi piel es un poco más oscuro que las otras chicas de mi edad. Bueno, luego, poco a poco, con el tiempo, también estoy más grande y les entiendo mejor y ahora no soy tan rebelde. A veces les entiendo, también les puedo saber cuidar. Creo que es una libertad que me ha dejado ser quien soy hoy día. Bueno, mis padres no me decían nada, ni mis abuelos, pero siempre hay vecinos que me decían, las niñas no gritan, las niñas no corren rápido, deberías de quedarte tranquila, callada. No sé cómo es la situación en España. Entiendo que es similar. En mi caso, mis padres por suerte no me educaron en roles patriarcales. Mis padres, como decía, mi padre y mi madre eran los dos obreros, trabajadores. En mi casa se inculcó la cultura del esfuerzo. Hay que trabajar. No se me decía, como eres chico tienes que jugar al fútbol, como eres un chico tienes que hacer esto o lo otro. Yo adquirí mis pasatiempos a raíz de jugar con mis amigos o mis amigas, no con lo que se me decía en casa. Sí quería comentar, porque me gustaría también preguntaros a vosotras, cuando yo era muy pequeño y miraba dibujos animados, por ejemplo, sí que me llamaba mucho la atención que las madres siempre estaban en casa, las madres cocinaban, las madres limpiaban, el padre trabajaba. En dibujos animados, claro, en España se ven muchos dibujos animados de Japón y de Estados Unidos, que son culturas muy conservadoras, y de ahí esos roles tan marcados, y necesariamente las madres de casi todos los protagonistas de los dibujos que yo veía estaban siempre en casa limpiando. No sé si pasa también en China. Sí, también vimos esas animaciones de Japón y de Estados Unidos, y de producción nacional también tenemos a Tato Arce Xiaotopapa, que siempre tiene a la madre con delantal. Con el delantal, y siempre está en casa llamándole al niño a hacer sus tareas y cuidando a la familia. Pero creo que por otra parte también tenemos la cultura de dejarle a las mujeres o de luchar por los derechos de las mujeres, empezando en los años 50. Ahí es cuando por la revolución pusieron muchos postales y lucharon mucho por los derechos de las mujeres. Recuerdo todavía una frase que hoy se repite mucho, que las mujeres sostienen la mitad del cielo. Se volvió famoso gracias a la difusión de Mao Zedong, gracias a los periódicos, y es
se supone que es una frase de mi provincia de Hunan, una frase folclórica de la zona que se habla mucho en la zona rural y luego se volvió famoso en toda China. Y en todo el mundo esa frase ha llegado. ¿Así, verdad? Si estudias un poco de historia de China, te llega esa frase aunque estés en España. Y de hecho es quizá una de las cuestiones de las que menos se habla, pero que es muy interesante de la revolución comunista aquí en China, es que se sacó de las casas a muchas mujeres que seguían viviendo en ambientes casi feudales en los años 40-50 aquí en China. Sí, y creo que esa época de los años 50, 60, China no fue un caso único, porque en el resto del mundo también hubo una ola de revolución femenina, y esa fue, si mal no me acuerdo, la segunda ola de la revolución femenina. Hubo otro en el siglo XIX, esa fue la segunda, y después, no sé si ahora estamos en la tercera. Ahora, al menos en España, se habla de la cuarta ola. La tercera fue en el año 90, en los años 90. La primera fue hace, como decías, hace unos siglos, en los que se empieza a luchar por la igualdad de los hombres, literalmente, y es cuando las mujeres dicen nuestra igualdad. Sí, y los derechos de votar. Los derechos de votar es la segunda ola, que es las mujeres sufragistas que empiezan a decir nosotras también tenemos poder político. La tercera ola es cuando las mujeres empiezan a decir la cuestión de género es una cuestión biológica, no es una cuestión biológica, sino que se nos ha implementado, no tenemos que hacer estas labores solo porque seamos mujeres. Y ahora estamos en esta cuarta ola en la que básicamente muchas mujeres de todo el mundo habéis dicho basta, basta de violencia, basta de abusos, basta de todas estas cuestiones que son de hace muchos siglos, no son de 2025. Y el problema que se toca ha sido mucho más diversificado y más profundo también. Y ahora, gracias a las redes sociales, más mujeres pueden participar en esta ola de revolución, de lucha por la igualdad de género. Pero desde pequeña, ¿has pensado en algo que no era una cosa de niña y te atreviste a hacer y luego te volviste orgullosa de esta acción? Bueno, hay muchas cosas que parecen que no son propias para las chicas. Y para mí, siempre que cuando tenga ganas de hacer algo, lo voy a hacer sin que me importe estas opiniones, ¿no? Pero aún así, hemos escuchado en muchas ocasiones los términos de como "女司机", que conductora mujer, ¿no? Y bueno, recuerdo que... No es un elogio. Claro que no, no, porque esto implica algún tipo de perjuicio, que significa que esta conductor no tiene buena técnica en conducir. Bueno, recuerdo que cuando empezaba a aprender la motocicleta y también a conducir en vehículo, tenía ese miedo de que no lo habría podido aprender bien. Pero bueno, poco a poco, al ver las noticias de los accidentes pasados en las calles, la mayoría de los autores de los accidentes son hombres. Bueno, y además, al ver a mis amigas conduciendo, todas tienen mucho cuidado al conducir. Ellas respetan mucho las reglas de conducir. Tenían ese miedo, tenían ese respeto para los otros participantes conductores. Y otra cosa es en el gimnasio, porque también cuando empezaba a practicar en el gimnasio, veía muy poca chica en la zona de la pesa libre. Y siempre escuchaba a mis amigas decían que no se atrevían a entrar en esa zona porque tenían miedo porque no sabían cómo utilizar las máquinas de una manera correcta y no querían aceptar las miradas de los hombres.
Pero luego, ahora también con la popularización del Internet, hay mucha gente que están subiendo los videos de enseñanza de ejercicios en el gimnasio. Hay cada vez también más chicas en el gimnasio para ejercer el ejercicio, para ejercerse. Pero Dani, en el gimnasio, ¿vas a hacer, o sea, sueles hacer algún gesto que como cuidado a una chica o prefieres no? No, siempre, para empezar, yo no soy experto, yo siempre le pido consejos a nuestro compañero Caejón porque él sabe muchísimo más que yo. Yo nunca jamás en el gimnasio le diré, debería, y menos a una mujer, deberías hacer esto así o así, porque creo que especialmente en el gimnasio, bueno, en todos los sitios, las mujeres os tenéis que sentir cómodas, estáis haciendo ejercicio, es un momento personal e individual, no necesitáis que ningún hombre os diga cómo hay que hacer las cosas. Y respecto a lo de este concepto de un UCG de mujer conductora, yo para empezar nunca supe aprender a conducir. Lo de las mujeres conducen peor que los hombres es un estereotipo que por alguna razón está en todo el mundo. Yo intenté aprender a conducir y no supe, soy un desastre en ese sentido. En España ha habido momentos en los que ha habido campañas en las que se pide que se deje de decir que las mujeres no saben conducir, porque eso también es violencia de género, y hay datos constantes de en este caso la Dirección General de Tráfico, en las que se dice que el porcentaje de, como decía Wensen, que hay un mayor porcentaje de hombres que tienen accidente, hay un mayor porcentaje de hombres que conducían bajo el efecto del alcohol y todas estas cuestiones. Es un estereotipo absurdo, es una estigmatización hacia las mujeres que debe dejar de existir como tantas otras. Sí, pero las cosas sí han mejorado, aunque sí todavía faltan para alcanzar la meta. Pero para ustedes, ¿cuáles han sido las mejoras o el cambio que se destaca de esas luchas o de esas campañas para conseguir una igualdad de género en los últimos años? ¿Ahora se expresa de una forma con más libertad o se puede perseguir una profesión con más libertad, o qué cambio destacarían ustedes de esas luchas? Yo creo que lo más importante es que las mujeres pueden estudiar y trabajar. Porque yo creo que el ingreso financiero, la independencia financiera es muy importante para las mujeres a controlar su propio poder de decidir qué quiero hacer o qué no quiero hacer, ¿no? Y bueno, estos cambios, yo creo que estos cambios son gracias al rápido desarrollo del país y también del mundo, ¿no? Porque se necesitan más personas, más talentos, sea hombres o mujeres. Así han ofrecido las oportunidades para las mujeres a entrar a estudiar y a trabajar. Y también a las infraestructuras. Ahora tenemos las redes ferroviarias y áreas muy bien construidas, así que ir a lejos no es un problema ya. Puedes ir a lejos para buscar mejores oportunidades de estudios, de trabajo. Y también la popularización, el desarrollo de Internet, que nos permiten ver la vida de las otras mujeres que está en otra ciudad o incluso en otro rincón del mundo. Sabes que podemos vivir de distintas maneras. Esto nos ha ampliado el horizonte para ver las posibilidades que existen en nuestra vida. Sí, este año hasta en los programas de comedia he visto muchas más mujeres participantes contando sus historias, y es mucho más divertido que las ediciones anteriores. Así es. Y ellas ahora tienen ese coraje de expresarse de una manera de comedia. Es más accesible para la audiencia a entenderlo. De hecho, aquí en China, en los últimos años, ha habido como muchísimas películas hechas por mujeres, no solo para mujeres, sino para hombres y mujeres, que han tenido muchísimo éxito y que están normalizando muchas cuestiones que antes eran quizá un tabú, que no tienen por qué ser un tabú. Películas como Her Story, Hi Mom, YOLO, Sister,
muchísimas películas que mucha gente está yendo a ver y que tienen éxito de crítica. ¿Y viste algunas de ellas? Todas. ¿Todas? Her Story me encanta, muy buena Sí. película. A mí también. Y están normalizando cuestiones que no tienen por qué ser un tabú, cuestiones relacionadas con las mujeres. Como comentábamos antes, muchas mujeres llevan muchos años ya diciendo, no, basta, esto no es normal, no tenemos por qué sufrir abusos, no tenemos por qué dejar que se nos toque o se nos digan cosas. Está muy bien que alcéis la voz, cada vez más hombres, espero, os escuchan. ¿Por qué las mujeres no pueden ir a la escuela? Es algo que es muy difícil de comprender. Sí, se nos va muy rápido el tiempo. Tengo una última consulta para los dos, porque no puedo terminar esta grabación sin mencionar este tema. Me gustaría conocer si para ustedes es un tema falso o no el equilibrio de la familia y trabajo. Todavía estamos viviendo en una sociedad patriarcal. Sí. Por eso estas responsabilidades familiares siempre las ponen, o incluso todavía tienen esta tendencia, esta costumbre de poner estas responsabilidades a las mujeres. O sea, las tareas domésticas, los trabajos a cuidar del niño, de la familia, todavía son considerados gran parte del trabajo de las mujeres. Y yo creo que eso también se tiene que ver con los roles que están desempeñando los hombres y las mujeres. Como hemos mencionado, que está cambiando la mentalidad también de los hombres, porque ahora muchos hombres son conscientes de que estas cosas no son cosas de mujeres, también son parte de su trabajo. Si no quieren hacer estas cosas, a lo mejor no va a poder casarse con su mujer querida, no va a poder tener un hijo porque su mujer no quiere dar luz sin alguien le apoye. Así que, y también la participación activa de las mujeres en el mercado laboral, que las mujeres estamos trabajando. Así que ahora no son los hombres los únicos que están trabajando para ganar el dinero, para apoyar la familia de la manera financiera. Por eso la división de este tipo de tareas están dividido en la parte de los hombres, o sea, entre los hombres y las mujeres. Con este aumento, con este fortalecimiento de la conciencia de los hombres sobre las responsabilidades que tienen que tomar, creo que se puede alcanzar poco a poco hacia ese equilibrio, pero como dices, es casi imposible hacer esta balanza entre el trabajo y la familia, porque son cosas importantes y difíciles. Pero cuando las mujeres no tienen que preocuparse tanto por la familia, que tiene alguien que le a lo mejor alivia un poco de esta parte de trabajo, puede enfocarse más en su trabajo, en su profesión. Sí, al final lo importante es poder elegir cuál será mi enfoque, ¿no? No será que no seremos obligadas a tomar la decisión. Sí, es una opción, no una obligación. Sí. O sea, se trata, no soy yo quien le va a decir absolutamente nada, se trata de que las mujeres luchéis por vuestras necesidades, no por las necesidades de los demás también. O que es una cuestión evidentemente compleja, se mezclan cuestiones de clase, cuestiones de raza. No es lo mismo este debate entre la clase media que entre gente que puede permitirse pagar a alguien para que ayude en casa. Muchos trabajadores no pueden pagarse a nadie. Se trata de que las mujeres no tengáis que hacer más sacrificios que vuestra pareja. Se supone que tiene que ser mitad y mitad. En mi casa, por ejemplo, mi padre era quien hacía el desayuno, quien me levantaba y quien me llevaba al colegio porque mi madre estaba trabajando. Se trata de debatir esas cuestiones. En mi caso también. En tu casa también. Sí. Esas cosas pasan, no en todas las familias, es la madre quien trabaja mucho más. Ha habido avances, no se ha solucionado todo, aún hay que seguir teniendo debates como este. Ha habido avances para aumentar la baja por maternidad, también ha habido
debate sobre la baja por paternidad. Los padres también tienen derecho, evidentemente, a estar en casa y cuidar de sus